está en el taller. Esto toma, digamos, esto toma un tiempo asimilar esto, ¿cierto? Pero las preguntas que hay en el taller son preguntas que son relativamente sencillas. Un segundo. Bueno, son bastante sencillas. La idea es que ustedes se vayan acostumbrando a la estructura formal de la mecánica cuántica, entonces ya uno, con el tiempo, ya habla en términos de Ketz y Bras, ¿cierto? Ya hace chistes en Ketz y Bras, ¿sí o no? Entonces uno dice, yo tenía una amiga que era un bracket conmigo, ¿cierto? Pero nunca fuimos novios porque el bracket daba cero. Entonces, si uno ya es un físico que maneja la estructura formal de la mecánica cuántica, uno ya entiende que uno y la amiga eran completamente ortogonales, ¿cierto? Entonces tenían gustos diferentes, religiones diferentes. Mi amiga era hincha del Cúcuta y yo era hincha del Bucaramanga, ¿cierto? Entonces, habían puntos irreconciliables. Eso es lo que es un bracket igual a cero. Son dos estados que son completamente ortogonales, ¿cierto? Cuando ya comenzamos nosotros a evaluar o a elaborar todo en términos de Hertz, Bras, operadores en el espacio de Hilbert, digamos, ya estamos hablando en términos de qué, de la estructura formal de la mecánica cuántica, así como cuando nosotros estamos con el profesor Néstor. ¿Cómo hablamos nosotros con el profesor Néstor? Hablamos en términos de cálculo de variaciones, ¿sí o no? La variación, la segunda variación, la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, con el profesor Néstor, nosotros construimos una estructura formal, un lenguaje para hablar de mecánica, ¿cierto? Entonces, de pronto, pues no sé cómo será el curso con el profesor Néstor bien, pero me imagino que el profesor Néstor construye el lenguaje en el primer curso y en el segundo curso, entonces ya hay aplicaciones de rotaciones, ¿cierto? De pronto de oscilaciones pequeñas, bueno, no estoy seguro, pero algo por el estilo. Es lo mismo acá en mecánica cuántica. Con la profesora Marta, ¿qué hace uno en los cursos con la profesora Marta? Además que de pronto, si no hace una exposición bien hecha, de gana su regaño, ¿sí o no? Entonces, con la profesora Marta, nosotros estamos construyendo el lenguaje con el que nosotros como físicos nos vamos a escuchar y a entender el resto de la vida, ¿cierto? Eso es un lenguaje, por eso esos cursos de física matemática son tan importantes, porque es el lenguaje del físico, ¿cierto? Eh, el primer capítulo del Sakurai es eso. El primer capítulo del Sakurai es el lenguaje para hablar de mecánica cuántica. Hay algo particularmente importante del lenguaje que nosotros todavía no hemos hablado. Se llama el operador de estado. El operador de estado es un operador que si yo actúo con ese operador sobre el estado, yo todavía con el operador de estado, en este momento, no voy a discutir, eso lo voy a discutir en la noche en un momentico. Con el operador de estado todavía no voy a discutir cuál es la profundidad del significado, que sea mixto o que sea puro. Todavía no. Vamos a definirlos, pero no lo vamos a discutir en profundidad. Entonces, el operador de estado puede manifestar la situación en la que se encuentra un sistema físico de tres formas diferentes. Estado puro. Entonces, un estado puro simplemente va a estar representado por un operador ρ. Le colocamos acá pure, ¿cierto? Un operador ρ que es igual a un ket de sí por un bra de sí. Un estado puro no va a ser una superposición de productos de kets por bras como si lo va a ser un estado mixto.
El estado mixto, Rho mixto, suma desde, por ejemplo, desde m igual a 1 hasta un número n, que sería la dimensión de esta base, y esto me quedaría como el ket la probabilidad de P sub m por phi m por el ket de phi m. ¿Cierto? En la noche les voy a hacer unos ejercicios de probabilidad para que ustedes queden bien finos con la probabilidad. Porque hasta ahora solamente hemos definido la probabilidad de que el estado colapse a un autoestado particular del operador con el que se está midiendo, ¿cierto? Una definición, pero eso hay que ponerlo en contexto. Eso así queda muy berraco, ¿sí o no? Entonces, este es el operador de estado para un estado mixto. Como ustedes pueden ver, el operador de estado para un estado mixto incluye en su definición el operador de estado para un estado puro, ¿cierto? Porque si la probabilidad para una de esas combinaciones es 1, el resto tiene que ser 0 porque nosotros tenemos que imponer, como ya vimos la clase anterior, que la suma desde m igual a 1 hasta n de p sub m debe ser igual a 1. O sea que si para un m particular esa probabilidad es 1, para el resto tiene que ser 0. Y eso sería un estado puro, ¿cierto? En términos de información cuántica, ¿qué es un estado puro? Un estado puro es aquel que tiene la máxima información posible. Es el estado más informativo, ¿cierto? No hay un estado más informativo que un estado puro. Ese es el estado más informativo que hay. Listo. Muy bien. Ahora, en mecánica cuántica nosotros tenemos otra forma de representar el estado, que es cuando nosotros, esto no es muy importante en el curso que nosotros vamos a ver, porque recuerden que nuestro curso es de sistemas cuánticos, ¿cómo? Cerrados, muy bien. Son sistemas cuánticos cerrados que no interactúan o no se termalizan con sistemas cuánticos externos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, en sistemas cuánticos abiertos, si yo tengo un sistema físico y lo adhiero a una superficie, ese sistema físico adquiere la temperatura de la superficie y ahí lo que nosotros estamos haciendo es que, inclusive si el estado del sistema físico fuera puro, una vez interactúa con el ambiente, ya se vuelve estado térmico, que es un estado mixto, pero cuando la base, cuando la base es la base de energía. Entonces vamos a ver el caso del estado térmico. Simplemente para dejarlo especificado, haciendo la claridad que esto no está en el contenido programático del curso de mecánica cuántica. Entonces, estado térmico. El estado térmico, el estado térmico es un estado en donde yo voy a tener un ρ que va a depender de la temperatura del ambiente, ¿cierto? Y esto va a ser una superposición sobre m de e a la menos. Esto sería e a la menos beta por la energía del estado de sub m dividido la función de partición, que ya la vieron con la profesora, no, todavía no, ¿cierto que no? No. Dividido la función de partición de quién? Del sistema cuántico. Esta es la función de partición mecánica. No del reservorio con el que yo voy a conectar el sistema cuántico, no. Sino la función de partición del sistema cuántico, no del reservorio. Por el ket de EM, estos son autokets de energía y autobras de energía, donde el hamiltoniano, actuando sobre el autoket de energía, es simplemente la energía de ese estado por el autoket de energía.
¿cierto? Muy bien. Ahora, la pregunta importante es ¿por qué se llama operador de estado? Ustedes van a encontrar en muchos videos, en mucha literatura, con la que yo no estoy de acuerdo, que se le llama matriz densidad. Eso viene de la mecánica clásica, ¿cierto? ¿Por qué la mecánica clásica? Porque en la mecánica clásica, en mecánica clásica 2, nosotros aprendimos algo que se llama la función densidad, ¿cierto? Entonces se compara la función densidad con la matriz densidad, porque la función densidad es una densidad y es una función. Esto no es ni matriz ni densidad tampoco. Entonces, pero cuando yo la represento, queda representada como una matriz. Pero en abstracto, no, en abstracto simplemente es un operador en el espacio de Hilbert. Entonces, A rho igual a la suma desde m igual a 1 hasta n de la probabilidad P sub m por el ket de phi m por el bra de phi m, ¿cierto? Se le conoce como el operador de estado debido a que su aplicación sobre un estado ket de phi n da como resultado ket de phi n. Listo, entonces vamos a verificar esto. Yo tengo rho, si yo aplico el operador rho sobre el estado phi n, entonces esto sería la suma desde m igual a 1 hasta n del ket de phi m, bueno, la probabilidad. Entonces sería la probabilidad Pm por el ket de phi m, ¿cierto? Por el bra de phi m, ¿sí o no? Actuando sobre el ket de phi n. Si esta es una base ortonormal, entonces yo puedo decir que este de acá es un delta de m y n, ¿cierto? O sea que esto me queda como la suma desde m igual a 1 hasta n mayúscula de Pm por el delta de Mn, ¿cierto? Entonces, y acá me va a quedar por el ket de phi m. Recuerden que ese delta implica que todos los términos, exceptuando cuando m es igual a n, son cero. Por lo tanto, simplemente evaluamos m igual a n, esto me va a dar acá Pn por el ket de phi n. Eso significa que cuando yo actúo con este operador sobre un estado, me da la probabilidad del estado por el estado. Pero para un estado puro, Pn es igual a 1. Para un estado puro, Pn es igual a 1. Entonces, Rho de un estado puro actuando sobre el estado phi simplemente es igual al ket de phi. ¿Sí? Esa es la razón por la que esta vaina llama el operador de estado. Y el operador de estado tiene algunas propiedades. Como ustedes ya saben, expandir kets, expandir bras, entonces no va a haber ningún problema demostrando las propiedades del operador de estado. El operador de estado es hermitiano. Esto es muy fácil de verificar. ¿Sí o no? Entonces, primero que todo, hermiticidad del operador de estado. Hermiticidad
del operador de estado. Rho sería igual ¿a quién? A la suma sobre M de PM del ket de phi M por el bra de phi M, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto sería rho daga? Rho daga sería intercambiar el ket por el bra y el bra por el ket. Esto sería la suma sobre M del ket de phi M del bra de phi M, y este P queda como asterisco, queda P conjugado, pero como es una probabilidad real, por lo tanto queda simplemente PM. O sea que esto es igual a ρ. Eso significa que el operador de estado es un operador hermitiano. No significa que el operador de estado sea un observable, porque no lo es. El operador de estado no es observable, ¿cierto? N con la O no es observable. Simplemente es hermitiano. No todo lo que es hermitiano es observable en sistemas cuánticos cerrados, pero si todo observable es hermitiano, ¿cierto? Entonces eso es una vaina diferente. El operador de estado es positivo definido, ¿sí o no? El operador de estado es un operador positivo definido. Muy bien. Listo. Bueno, eso significa que los elementos matriciales del operador de estado son positivos, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, el bracket entre phi sub i y phi sub j del operador de estado ρ, ¿cómo me queda esto? Entonces esto sería el bracket entre phi i y phi j de la suma desde m igual a 1 hasta n de pm por el ket de phi m por el bra de phi m, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como la suma desde m igual a 1 hasta n de pm, ¿cierto? Por el bracket entre phi sub i y phi sub m, por el bracket entre phi sub m y phi sub j, ¿cierto? Bueno, muy bien. O sea, que ¿cómo queda esto? Esto queda como la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de pm bueno, no, ahí queda bien, ¿cierto? Entonces ahora elementos matriciales diagonales, ¿cierto? Elementos matriciales diagonales. Recuerden que los elementos matriciales diagonales requieren que este bra y este ket sean los mismos, ¿cierto? Entonces sería para i
igual a J. Por lo tanto, entonces me queda phi sub I bracket phi sub I de rho. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda como la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de p sub m del bracket entre phi sub I, ¿cierto? Y phi m por el bracket entre phi m y phi sub I. Esto es la suma desde m igual a 1 hasta n de p sub m por la magnitud al cuadrado de phi sub I, phi sub m. Y esto es un número positivo. Eso es una magnitud al cuadrado, o sea que es un número positivo, ¿cierto? Y PM es un número positivo, por lo tanto, esto en todos los casos es mayor o igual que cero, y es cero cuando phi y phi m sean ortogonales siempre, ¿cierto? Bueno, muy bien. La traza del operador de estado. La traza del operador de estado sería lo siguiente. Denme un segundo, yo reviso una cosa. Bueno, muy bien. Entonces la traza del operador de estado ρ sería igual a quién. Esto sería igual a la suma. Voy a escoger una base para calcular esto. Digamos que esta sería la base n. Entonces recuerden que la traza ha de calcularse entre la misma base porque es la suma de los elementos diagonales de la representación matricial del operador, ¿sí o no? Eso es la traza. Yo tengo, por ejemplo, una matriz 1, 0, 0, 3, 0, 3, 2, 1, 5. ¿Cuánto es la traza de esta matriz? Sumo las diagonales, 9. Traza de esto igual a 9, ¿cierto? Entonces lo que yo necesito hacer es sumar. Sí, sí, porque acá está, vea, está el bracket entre n y n. Que está bien, ¿cierto? Entonces la traza se calcula entre el mismo bra y el mismo ket. Esto es la suma sobre n. Esto es el bra pi n. Esto es el ket pi n. Y acá esto queda como la suma desde m igual a 1 hasta n de p sub m por el ket de phi m por el bra de phi m. Bueno, muy bien. Entonces acá, esta sería la suma sobre n, la suma sobre m de pm
Me queda acá el bracket entre phi n y phi m. Y acá el bracket entre phi m y phi n. ¿Cierto? Muy bien, pero nosotros sabemos que estos brackets son simplemente deltas porque los estados son mutuamente ortonormales, ¿cierto? Y recuerden que el delta multiplicado por sí mismo da el mismo delta, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo me queda? Me queda la suma sobre m y n de pm, ¿cierto? Por el delta de mn. La primera suma la voy a hacer sobre n. Listo. Esto me queda la suma. No, la suma sobre m de pm y acá me queda la suma sobre n de delta nm. Y la suma sobre n de un delta es simplemente 1, porque ese delta solamente es ¿qué? Diferente de 0 en m igual a n, ¿cierto? Por lo tanto, esto me queda como la suma sobre m de pm. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale la suma de las probabilidades. 1, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que la traza del operador de estado es unitaria. Así, la traza del operador de estado es unitaria, ¿cierto? Después vamos a mirar a ver cómo queda el operador de estado representado en una base de posición o una base de momento que son bases continuas, ya no son bases discretas. Listo. Traza de ρ es igual a la suma desde m igual a 1 hasta n de pm y esto es igual a 1. Es traza del operador de estado unitario. ¿Qué faltaría? Digamos que para comenzar, porque como yo les había indicado, trabajar con el operador de estado, inclusive esto es un método importantísimo en mecánica cuántica, que nosotros vamos a ver más en el segundo corte cuando veamos dinámica, cuando veamos función de onda, etcétera. Es un método muy importante en mecánica cuántica y por lo tanto tenemos que aprenderlo a manejar bien. Entonces acá simplemente estamos dando los primeros pinitos con el operador de estado. Entonces, faltan algunas cosas del operador, pero sobre todo falta poner en práctica lo que ya nosotros sabemos para hablar del operador de estado. Vamos a hablar de dos conceptos importantísimos de hoy en día si nosotros queremos entender la computación cuántica. Es algo que nosotros trabajamos mucho en nuestro semillero de investigación, de hecho. Si queremos entender la computación cuántica, tenemos que entender la representación del operador de estado primero por un sistema de dos niveles. Listo. Que de eso se tratan algunas preguntas que ustedes tienen en el taller. ¿Cierto? Entonces, ejemplo, operador de estado para un sistema físico de dos niveles. Listo. Entonces, este sistema físico de dos niveles, súper sencillo, puede ser, por ejemplo, el espín medio. Puede ser espín medio, puede ser un átomo de dos niveles de energía, ¿cierto? Puede ser el Maser de amonia. Bueno, hay varios sistemas de dos niveles. Entonces, yo voy a considerar, por ejemplo, un ket arbitrario
que va a ser una superposición del estado 1 y el estado 2. Y yo voy a definir, escúchenme bien lo que les voy a decir, con atención. Voy a definir un estado puro, el operador de estado puro. O sea, no es una superposición de ket por bra, sino que simplemente es un ket por un bra. ¿Qué es la superposición acá? La superposición es el ket, no el estado, no el operador de estado, sino el ket. Listo. Es diferente una superposición, un estado que sea una superposición muy diferente a una superposición del producto ket por bra. La superposición del producto ket por bra es esta. Y eso es un estado mixto. Diferente si yo tengo una superposición acá en el ket que se llama coherent superposition. Y ya les voy a explicar a qué me refiero con eso. Pues, naturalmente, sí, pero yo me refiero a qué me refiero físicamente con la superposición coherente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de lo que estábamos hablando en estos días, si yo tengo un sistema cuántico y yo puedo expresar la función de distribución de ese sistema de probabilidad como una distribución de Poisson, no es un sistema coherente, es decoherente. Los sistemas poissonianos son decoherentes. Los sistemas subpoissonianos son coherentes. Los sistemas suprapoissonianos son térmicos. Entonces hay que establecer una diferencia importante cuando nosotros hablamos de estos términos en mecánica cuántica. Algo súper importante, súper hiper mega recontra doble importante, ¿cierto? Entonces, es que el concepto de coherencia es realmente lo que le da la potencia a la información cuántica. Ustedes se pueden imaginar algo, por ejemplo, yo quisiera encender la cámara para que me vieran los que están virtual, ¿cierto? Hello. Eh, Supongamos que yo tengo un directorio. Yo creo que a ustedes no les tocó el directorio, pero hace muchos años uno buscaba los teléfonos de la gente en el directorio. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, uno buscaba Jorge Enrique Rueda Parada, vive en tal lado con tal número. Entonces ahí le apareció la dirección, ¿cierto? Y de pronto, si uno no encontraba a Jorge Enrique, porque lo habían confundido, entonces uno buscaba Shinichiro Tomonaga. Y entonces ahí aparece, ¿cierto? Entonces, eso fue que confundió al profesor Jorge Enrique con el premio Nobel de 1965, porque son como medio parecidos, ¿sí o no? Entonces, pero uno buscaba en el directorio, entonces uno buscaba, y por ejemplo, había personas que les pagaban por hacer una agenda telefónica, ¿cierto? Y entonces, bueno, usted búsqueme a estos empresarios en ese directorio. Una vaina en esta época complicada, porque imagínense uno con harta plata, que no es el caso de ninguno de nosotros, pues, o no creo. Por lo menos el mío no, ¿sí o no? Tiene más plata uno allá, aluminio, ¿sí o no? Entonces, y resulta que uno con harta plata y que aparece en el directorio, saben dónde vive uno, cuál es el teléfono y todo. Entonces, una vaina como maluca, pero había gente que hacía esas cosas, ¿cierto? Hacía directorios, hacía agendas, y había, encontré estos posibles clientes, son 10 o 20 personas a los que se les puede llamar y se les puede ofrecer un producto. Ahora ya no, eso lo que hacen las compañías de teléfono es que muchas veces sin el permiso de uno le venden el teléfono por allá a un supermercado, lo que nos llamarán a uno. ¿Usted le interesa comprar mercado? ¿O usted le interesa esto? ¿Cierto? Y es lo que tienen las telefónicas, lo que tienen es el número de uno. Pero ya como todo eso está sistematizado, pero en esa época, imagínense que lo pusieron a buscar, busquen usted 3.000 personas en el directorio a las que yo les puedo ofrecer este producto. ¿Sí o no? El chipote chillón del Chapulín. Del chipote chillón del Chapulín a 3.000 personas. Busque usted 3.000 personas en el directorio.
Usted comienza a buscar, a ver si en el directorio, por ejemplo, apareciera la edad de la persona, ¿cierto? Entonces vamos a buscar, no sé, una persona que sea relativamente joven, entre los 18 y los 24, para ver un chico de chillón, ¿cierto? Buscar 3.000 personas en un directorio sería una vaina supremamente complicada. ¿Cómo nos puede ayudar la mecánica cuántica y la información cuántica? ¿Cómo lo haría un computador cuántico? Un computador clásico lo que haría es que miraría página por página, ¿cierto? Y entonces buscaría el nombre de las personas página por página. Entonces la búsqueda clásica es buscar página por página, ¿cierto? Esa sería la búsqueda clásica. La búsqueda cuántica, ¿cómo sería la búsqueda cuántica? La búsqueda cuántica sería un computador que puede buscar en todas las páginas al mismo tiempo. Esa sería la búsqueda cuántica. Por eso esa es la potencia de la mecánica cuántica. O sea que si un computador puede mirar una página por segundo y va a buscar 3.000 nombres en 3.000 páginas diferentes, por ejemplo, se demoraría 3.000 segundos. Un computador cuántico se demoraría un segundo. Entonces, esa es la potencia de la computación cuántica. Ahora, en este caso, lo que yo puedo decir es que en vez de yo tener un 1 y un 0, o sea, un bit, sea un 1 o sea 0, o sea, podría ser este estado, podría ser este estado que es de 1 o podría ser este estado que es de 2. Pero resulta que el qubit, esto es un two-state qubit. Esto es un quantum bit, esto es lo que se llama el bit cuántico, ¿cierto? Entonces, yo en vez de tener el 1 o el 0 que tengo en la computación clásica, cuando yo tengo compuertas, ¿cierto? Entonces recuerden las compuertas, que me imagino que ustedes ven por ahí en algún lugar. Esta es una AND, es una compuerta AND. Y entonces yo tengo acá 1 y tengo acá un 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado de la AND entre 1 y 0? Un 0, ¿cierto? Si yo tuviera acá, por ejemplo, un 0 y un 1, el resultado sería un 0. Si tuviera un 0 y un 0, el resultado sería un 0. Y si tuviera un 1 y un 1, entonces el resultado sería un 1. Esto es una AND, pero son con bits clásicos. También podemos hacer una AND con bits cuánticos. Y hay diferentes tipos de compuertas cuánticas ahora. Está la compuerta de Hammond. O sea, hay muchos tipos de compuertas cuánticas. La potencia de la mecánica cuántica, por lo tanto, radica en que este sistema físico está con cierta probabilidad en el ket 1 y con cierta probabilidad en el ket 2. Entonces puede estar, ya no es 1 y 0 la única posibilidad, sino que también es 1, 0. Puede estar en los dos con cierta probabilidad. Y eso hace que la mecánica cuántica potencialice, energice filosóficamente la computación, ¿cierto? Entonces se pueden hacer cálculos muy importantes con computadores cuánticos que nosotros nos demoraríamos siglos haciéndolos. Por ejemplo, algunos de los chicos que trabajan conmigo están haciendo cálculos cuánticos, pero en computadores clásicos. Por eso es que eso demora tanto. Porque imagínense que ustedes tienen un qubit de 3 estados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Que un operador que actúe sobre ese estado es un operador 3x3. Y tienen que hacer una inversa 3x3. Ahora imagínense un qubit de n estados. Para poder sacar la inversa de un operador que actúe sobre ese estado, necesitan una inversa de n por n. Y entonces, ¿y cómo escalan las inversas? Las inversas escalan exponencialmente, ¿cierto? Hay algunos métodos computacionales que le permiten a uno que las inversas escalen logarítmicamente. Entonces trabaja más rápido, pero sigue siendo muy lento. Pero ustedes hacen este cálculo de la inversa en un computador cuántico, entonces la cosa comienza a cambiar mucho. Ahora, una cosa importante que se debe preguntar es qué tan importante o relevante, qué tan relevante es la computación cuántica en el mundo de hoy. Pues podría ser, no sé la respuesta, porque esa es una respuesta, eso es muy complejo. Eso es una pregunta que tiene mucha complejidad añadida.
pero pues tiene importancia, ¿cierto? O sea, la computación cuántica no es completamente irrelevante. No sé si, por ejemplo, la computación cuántica ayuda a solucionar el problema del hambre en el mundo. Puede que no, ¿cierto? Porque eso ya depende mucho de la gente, de lo corrupto, del hambre, ¿cierto? Que ese es uno de los problemas importantes a solucionar. ¿Cómo hacemos para distribuir mejor el recurso alimentario en el planeta? Es un problema importante, ¿sí o no? ¿Cuánta comida, por ejemplo, bota la gente a la basura? Es un problema cultural. O sea, si yo aprendiera a comer, yo por ejemplo, como muy, yo casi no boto nada de comida, pero no es porque yo sea una persona culturalmente muy elaborada. Me ayudó a haber estudiado en Suecia, sí. Y si ustedes van a otro país que tenga otros hábitos culturales, entonces también les va a ayudar algo. Eso es apenas normal. Pero no es por eso, sino porque el año pasado me dio diabetes. Entonces yo ahorita ya todo lo que como lo como muy medido, ¿cierto? Pero cuánta gente, inclusive gente con diabetes, cuánta gente no dice, le pregunta la esposa, bueno, ¿cuánto hago de arroz? Y el esposo le dice, haga 3 ollas de arroz, que si no eso lo echamos a los pájaros, ¿sí o no? Entonces, naturalmente, ahí hay una falta de planeación. Si uno pudiera planear mejor cómo comer, planear cuánto comer, cómo distribuir los recursos alimentarios, saber qué es lo que alimenta, qué es lo que no alimenta, que eso es un problema cuántico también, ¿cierto? El problema alimentario es un problema cuántico. ¿Quién produce los alimentos? Las plantas. ¿Qué es un alimento? El alimento no es otra cosa que una fábrica en la que se está almacenando la energía solar en forma de enlaces químicos. Eso es un alimento, eso es un carbohidrato. Si usted, por ejemplo, quiere despistar al enemigo, y en una entrevista le preguntan, cuando usted sea físico, bueno, señor Dilmer, ¿usted me podría explicar qué es un carbohidrato? Usted le puede decir, un carbohidrato es una fábrica que almacena la energía de los fotones en forma de energía química en los enlaces químicos. Y el entrevistador va a quedar así. ¿Sí o no? Entonces, así es como se despista el enemigo. Pero eso es lo que es un carbohidrato. No es nada más. Un carbohidrato es energía solar almacenada en forma de enlaces. ¿Y quién hace ese proceso? Una planta. ¿A través de qué? De la fotosíntesis. O sea que el problema alimentario es un problema cuántico que tiene una complejidad informática supremamente grande. Inmensa la complejidad informática de la fotosíntesis. Es gigantesca, chicos, ¿cierto? Y eso es información cuántica. Entonces, realmente la energía solar se está convirtiendo en que se está convirtiendo en un estado cuántico. Y ese estado cuántico es lo que nosotros nos comemos. Así eso parezca chistoso, pero ustedes pueden decir, ¿qué come usted? Yo como estados cuánticos, ¿cierto? Entonces, pero eso es lo que uno come, ¿sí o no? Pues este es un problema de administración de recursos. Y la administración de recursos, ¿cómo la puedo yo expresar matemáticamente? Yo puedo formular una función objetivo, una función objetivo, es una función objetivo. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo le saco el gradiente a esta función objetivo, la igualo a 0, y esto me va a dar los valores de x1, x2, hasta xn, donde esta función objetivo tiene un mínimo, ¿cierto? O tiene un máximo. Entonces yo quiero maximizar la utilidad para la distribución de recursos o minimizar las pérdidas en la distribución de recursos alimentarios. Eso es un problema importante, ¿sí o no? Este problema, yo les puedo decir que hay varios computadores en el mundo que están trabajando este problema y lo tratan de solucionar continuamente. Pero ese problema no tiene solución. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen aproximaciones, algoritmos genéticos, etcétera. Si hubieran computadores cuánticos, se podría acelerar la forma como nosotros podemos estudiar los posibles conjuntos de escenarios que darían lugar a una mejor distribución de los recursos alimentarios, ¿cierto? Entonces, la computación cuántica también es importante desde esa perspectiva, ¿cierto? Soluciona también problemas de cálculo que son relevantes para el mundo, como distribución de los recursos, ¿cierto? Distribución de los alimentos, ¿cierto? Distribución del transporte, porque hay tanto trancón en Colombia.
No se puede andar por ningún lado. Aquí a veces en Pamplona se forman unas, pero mejor dicho, miedosas. Yo no diría, no, lo que pasa es que Pamplona, por la planeación de Pamplona, ¿cierto? Le echamos la culpa al alcalde, pero y entonces Medellín es una de las ciudades mejores planeadas en el mundo. No en América Latina, sino en el mundo. ¿Qué pasa? Hay un experto en transporte, en estos días me contó un amigo mío, que hay un experto en tráfico de transporte en México, colombiano, un experto colombiano. Y está por allá trabajando en México en otra cosa porque nadie lo contrata para el tema que él estudió. Eso es una utilización ineficaz de ese recurso, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, el análisis de tráfico en medios de transporte es un problema también con función objetivo, con gradiente, con gesiana, que tiene un poco de variables, y en un computador normal eso se demoraría sin resolviendo. Entonces, ¿será que la computación cuántica es importante? Sí, sí es importante. ¿Va a cambiar el mundo y hay computadores cuánticos? Bueno, Google tiene unos computadores cuánticos ya, que son hechos con fotones. ¿Va a cambiar el mundo? No sé, o sea, puede que no cambie el mundo, ya, pero es un problema importante para estudiar. Entonces, la relevancia del problema no está en discusión, es un problema importante. Desde el punto de vista de la física, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos entender este problema que yo tengo acá como una superposición coherente. Ya vamos a ver por qué es una superposición coherente. Vamos a ver a qué me refiero yo con coherencia y a qué me refiero yo con decoherencia. Entonces, para ello, escribimos el operador de estado de la siguiente forma. Rho, entonces va a ser igual a quién. Si es un estado puro, es el producto del ket de alfa por el bra de alfa. Listo. Vamos a tener esto en cuenta a la hora de desarrollar los problemas que hay ahí del operador de estado en el taller. Que son problemas importantes y esos son problemas sencillos. Yo les recomendaría que escogieran uno de esos problemas. Son dos o tres, algo así, ¿cierto? Son problemas sencillos. Yo ahorita les puedo resolver uno de esos problemas acá. El problema de la traza, por ejemplo, la ciclicidad de la traza es un problema importante. Entonces, ¿cómo escribo? Yo escribo el ket, que sería entonces A1 por el ket de 1 más A2 por el ket de 2 que multiplica a A1 asterisco por el ket de 1 más A2 asterisco por el ket de 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Cómo queda esta vuelta acá? Entonces esto queda la magnitud de A1 al cuadrado por el ket de 1 por el bra de 1 más la magnitud de A2 al cuadrado por el ket de 2 por el bra de 2 más A1 por A2 asterisco por el ket de 1 por el bra de 2 más A1 asterisco A2 por el ket de 2 por el bra de 1. ¿Cierto? Entonces así quedaría el operador de estado. Entonces uno dice, pero esto no es una expansión. Sí, exactamente. Siempre calculo este ket bra. Y entonces uno dice, venga, pero eso parece ahí como si fuera la sumatoria de unas probabilidades, ¿cierto? La sumatoria de unas probabilidades. Cuando usted cambia de base, pareciera que fuera un estado mixto, pero no lo es y ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué no es un estado mixto y si es un estado puro o lo que nosotros llamamos un estado coherente? En este sentido,
Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es A1 al cuadrado? Es la probabilidad del estado 1, ¿cierto? O sea que esto sería P1 por el ket de 1 por el bra de 1 más P2 por el ket de 2 por el bra de 2, ¿cierto? Como estos son números complejos, estos de acá, entonces yo puedo tomar más la magnitud de A1 por E a la I teta 1 por la magnitud de A2, como A2 es complejo, conjugado, entonces quedaría E a la menos I teta 2 por el ket de 1 por el bra de 2 más la magnitud de A1 por E a la menos I teta 1 por la magnitud de 2 por E a la I teta 2 por el ket de 2 por el bra de 1, ¿cierto? ¿Cierto? Fantástico. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar sí, sí, pues sí, tienen ustedes toda la razón. Entonces me dicen, eso es un estado mixto, cuando a mí porque va a quedar una suma de probabilidades por el qué de algo, por el bra de ese mismo algo. Esta parte de acá. Y entonces yo le digo, está bien, no les voy a discutir esa lógica, pero entonces les pregunto lo siguiente, ¿qué pasa con este otro término que hay acá? Ese otro término no aparece en el estado mixto, ¿cierto? Y el estado mixto, por definición, es un estado que le falta información. Es un estado poco informativo, ¿cierto? Es un estado supremamente poco informativo. Entonces, por definición, sí, exactamente. Entonces, esta parte de acá sería la parte extra de la información. La fotosíntesis, de hecho, la fotosíntesis, como es un proceso cuántico, entonces uno dice, listo, ¿de dónde saca la fotosíntesis? Esto es una parte supremamente bonita, muy hermosa de la física. Resulta que la información en sistemas cuánticos también es una capacidad para realizar tareas. Los sistemas cuánticos tienen mejor capacidad para realizar tareas que un sistema clásico. ¿Por qué? Porque uno puede obtener trabajo, así como una termodinámica clásica, uno obtiene trabajo a partir del calor en termodinámica cuántica, uno tiene trabajo a partir de la coherencia cuántica. Este término de acá es la coherencia cuántica. Y ya les voy a explicar por qué coherencia. Me imagino que a ustedes, Jorge Enrique, en óptica les ha enseñado que la coherencia se manifiesta por medio de que dos ondas interfieren con una fase constante a lo largo del tiempo, ¿sí o no? O todavía no han visto eso en óptica. Todavía no han visto coherencia. Bueno, entonces, ese es el concepto de coherencia, ese es el concepto clásico de coherencia. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros cómo podemos reconciliar ese concepto clásico de coherencia con esto que tengo yo acá. Entonces, esto es P1 por el que es de 1 por el bra de 1, más P2 por el que es de 2 por el bra de 2, ¿cierto? Más la magnitud de A1 por la magnitud de A2 por E a la I que multiplica a teta 1 menos teta 2 por el que es de 1 por el bra de 2 más la magnitud de A1 por la magnitud de A2 por E a la menos I teta 1 menos teta 2 por el ket de 2 por el bra de 1, ¿cierto? Observen que esos términos no diagonales de esa representación del operador de estado están premultiplicados por E a la una diferencia de fase, ¿cierto? Y si esa diferencia de fase se mantiene con el que lo hace en sistemas abiertos y en sistemas cerrados, perdón, en sistemas cerrados sí se mantiene con el tiempo.
En sistemas abiertos, como la probabilidad se disipa en un sistema abierto, entonces no. Este factor acá, vea que es E a la I teta 1 menos teta 2. Esa es la diferencia de fases de esta constante de superposición, esta otra. ¿Sí, pillo? Entonces, por eso es que estos términos se llaman coherencias, coherencias cuánticas. Y lo que uno desea en un sistema de información cuántica es mantener esas coherencias durante el mayor tiempo posible. Si ustedes quieren escribir, yo quiero ser un físico famoso, pueden escribir el problema. ¿Cuál es el origen de la decoherencia? O sea, de la pérdida de coherencia. Ese es un problema importante. ¿Y cómo puedo instrumentalizar un sistema físico en donde la coherencia se mantenga durante el tiempo, durante un tiempo lo más prolongado posible? Ese es un problema supremamente importante. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá, ¿cómo queda esto? Esto queda como P1 por el ket de 1, bra de 1, más P2 por el ket de 2, por el bra de 2. Entonces lo que yo tengo ahí es algo parecido ¿a qué? A un estado mixto, ¿cierto? Parecido, pero no lo es, porque tiene una coherencia cuántica ahí, ¿cierto? Y esto viene de la lógica probabilística. Esta es la lógica con la que nosotros analizamos probabilidad en mecánica cuántica. Ya les voy a explicar qué es eso. Listo. Entonces, más un término que sería A1, A2, por E a la I delta teta, donde delta teta es la diferencia de fases entre la base 1 y la base 2, ¿cierto? Por ket 1, bra 2, más A1 por A2 por E a la menos I delta teta por el ket 2 por el bra 1. Listo. Muy bien. Si representamos el ket 1 y el ket 2 como, entonces ket 1 lo voy a representar como un 1 y un 0. Y el ket 2 lo voy a representar como un 0 y un 1. ¿Cierto? Si yo hago esta representación, entonces eso significa que el operador de estado, ustedes reemplazan ahí la representación, que ya lo hemos hecho varias veces. El operador de estado, esto es un estado puro. ¿Cómo queda? Entonces, este operador de estado quedaría como acá en la diagonal tendría probabilidades. La probabilidad para el estado 1 y la probabilidad para el estado 2. Y por fuera de la diagonal, entonces los elementos por fuera de la diagonal, ¿qué serían? Serían unos elementos que yo llamo gamma 1, 2 y gamma 1, 2 asterisco. ¿Cierto? ¿Dónde gamma 1, 2 no es otra cosa que la magnitud de A1 por la magnitud de A2 por E a la I delta teta? Eso es. Se llaman coherencias. Esas son las coherencias cuánticas y siempre y cuando la matriz densidad o el operador de estado tenga esos términos por un tiempo prolongado, esa se llama una realización coherente. Cuando vemos acá que siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esta sea la probabilidad 1 y la probabilidad 2, ¿cierto? Estas de acá, estas probabilidades en el lenguaje del operador de estado se llaman populations, que en español son poblaciones.
Son las poblaciones de los estados, chicos. ¿Listo? Estas son las poblaciones de los estados. Y esta de acá, gamma 1, 2 y gamma 1, 2 asterisco, esto se llaman quantum coherences. Hay algo más que yo quisiera decir al respecto de este problema. Y ya con esto ustedes quedan listos para realizar el examen parcial y los ejercicios que hay del operador de estado. Lo que yo quisiera decir es lo siguiente. Uno puede hacer un cambio de base, ¿cierto? Entonces nosotros podemos discutir, digamos, cambio de base, transformaciones de cambio de base, ¿cierto? Ya vamos a discutir ese tema en un segundo. Es el último tema de la clase del día de hoy y lo de incertidumbre lo hablamos por la tarde. Listo. Ahora, Joan Danilo, ¿me estás escuchando bien? Sí, señor, sin problemas. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Qué pasa? Esta es una pregunta que le surge a uno muy a menudo, ¿cierto? ¿Cómo se representa entonces un estado mixto? Un estado mixto es aquel estado donde la diagonal es cero. Entonces, voy a saltarme una hoja acá. Voy a continuar en esta hoja y voy a hablar del estado mixto. Listo. Ya les voy a explicar por qué. Ahora, consideremos el estado mixto, ¿cierto? Entonces, ρ mixto, esto es igual a la probabilidad P1 por el ket de 1, por el bra de 1, más la probabilidad de P2 por el ket de 2, por el bra de 2, ¿cierto? Entonces, este estado mixto, ¿qué le queda faltando con respecto a este estado de acá? Los elementos por fuera de la diagonal, ¿cierto? Y después uno le muestra esta representación del estado puro y una representación diagonal y uno queda como... Entonces, por eso hay que saber diferenciar bien. El estado puro también se puede representar como una matriz diagonal, pero ya les voy a explicar qué tipo de matriz. Y eso es muy importante para el parcial y para el taller. Entonces, ojo al gol. Tengo este estado mixto. Entonces, por ejemplo, si yo lo represento matricialmente, simplemente es una matriz diagonal que no tiene coherencia, ¿cierto? Las coherencias son cero. Y acá esto se llama cuando las coherencias llegan a cero, porque uno en mecánica cuántica siempre puede comenzar con un estado que es completamente coherente, ¿cierto? Y uno dice, no, yo tengo coherencia. Y usted coge ese átomo o ese lo que rayo sea, usted coge el átomo y entonces lo mete en una cavidad y la coherencia del átomo se comienza a perder debido a la interacción con el ambiente, ¿cierto? Eso es lo que pasa realmente en mecánica cuántica y sistemas abiertos. Resulta que entonces acá yo tengo el tiempo y acá va a tener la coherencia gamma 1, 2, que depende del tiempo. Después de cierto tiempo, a no ser de que yo prepare mi sistema físico como un sistema decoherente, esto se llama quantum coherence. Si yo no preparo mi sistema físico como un sistema decoherente, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago yo para inducir decoherencia? Una forma para yo inducir decoherencia hacer que mi sistema cuántico intercambie energía con el ambiente. Esa es una forma.
¿cierto? Y cuando se intercambia energía con el ambiente, entonces hay algo que sucede que se comienza a aumentar la entropía, ¿cierto? Entonces acá la de coherencia va a ser como algo así. La de coherencia comienza a decaer hasta que después de un tiempo decae y este tiempo de acá se llama tiempo de decoherencia. ¿Sí o no? Después de cierto tiempo, por lo tanto, la coherencia cuántica se pierde y ya tenemos una realización de este tipo. Entonces, esta es la matriz diagonal que representa ese estado de coherente o la decoherencia de ese estado, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ahora voy a mirar a ver si ustedes saben que toda matriz es susceptible a cambiar de base, ¿cierto? Una vez nosotros tenemos los autovalores y los autovectores. Entonces yo le podría cambiar de base a esta matriz y la podría diagonalizar. Eso significa que el sistema deja de ser coherente. No, eso no significa eso. Eso es lo que significa. Es que estoy viendo al sistema con otros ojos, ¿cierto? Si alguna vez a ustedes la novia les dice, es que yo siento que tú me miras con otros ojos ya no es lo mismo. Entonces usted dice, no, lo que pasa es que yo cambié de base. Es la misma vaina, pero cambié de base. ¿Sí o no? Esto fue una transformación de cambio de base. Eso es lo que es una transformación de cambio de base. Estoy mirando el sistema físico con otros ojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno es bebé y uno es un niño? El papá es todo cariñoso con uno, todo tierno, etcétera. Y cuando uno ya va creciendo, lo agarra uno del pelo y lo dice a limpiar el jardín, hermano. ¿Lo que pasa? Eso es un cambio de base. ¿Sí? No es una transformación de cambio de base. Y eso no es una exageración, ¿cierto? Con el tiempo lo que hace la gente es que hace una transformación de cambio de base. Comienza a cambiar la perspectiva con la que lo mira uno. ¿Pero por qué? No, porque usted ya creció, ya está más grande, ya tiene más fuerza, puede coger la escoba y limpiar el patio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. Yo voy a mirar esto con otra perspectiva, entonces cambiamos de base, y en un cambio de base, entonces el operador de estado en, para un estado puro me va a quedar de esta forma, me va a quedar como 1, 0, 0, 0. Si esta es la representación diagonal de mi operador de estado, esto es diagonal, o sea, esto es completamente diagonal. Y ustedes me dirían, o sea que eso es mixto. No es mixto, no es mixto, ¿por qué? Porque acá lo que me están diciendo es que va a haber, en un cambio de base, va a haber un estado de probabilidad unitaria y el otro estado con probabilidad cero. Esa es la definición de un estado puro, ¿sí o no? Entonces, en una nueva base, es decir, si ustedes cogen este problema y cambian de base, recuerden la base inicial, ¿cierto? Si ustedes hacen el cambio de base, entonces ustedes dicen, listo, entonces A1, A2, ahora yo voy a expresar A1, el que es de 1 y el que es de 2 en términos de alfa. Hacen ese cambio de base, ¿cierto? Y con ese cambio de base, entonces ustedes simplemente van a llegar a esta representación. Esto está escrito en términos del ket de alfa, ¿sí o no? Y ya. Y aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Ustedes podrían hacer, por ejemplo, el ejercicio. Dado el ket arbitrario, el ket, por ejemplo, un ket de alfa, auxilio. Se nos va el cine. Se nos va a pagar el teatro en casa.
Entonces, este que es de alfa podría ser coseno de teta medios, espinat, más e a la i phi, seno de teta medios, spin down. Muy bien, entonces ustedes escriban el operador de estado ρ como el que es de alfa por el bra de alfa, o sea que esto queda como coseno de teta medios por get up más e a la i phi, seno de teta medios, spin down. Y acá me queda coseno de teta medios, bra up más e a la menos i phi por seno de teta medios. ¿Cierto? Entonces acá me queda el producto cruzado, me va a quedar E más E a la I phi, ¿cierto? Por seno de teta medios, coseno de teta medios, ¿cierto? Muy bien. ¿Por quién? Down, up, más E a la menos I phi, seno de teta medios, coseno de teta medios, up, down. Y ahí entonces les queda a ustedes ya la representación matricial de este operador de estado. ¿Cómo les queda? Les queda coseno cuadrado de teta medios, seno cuadrado de teta medios, e a la i phi, seno, e a la menos i phi, seno de teta medios, coseno de teta medios, y e a la i phi, seno de teta medios, coseno de teta medios. O sea que claramente ustedes saben ya quién es phi. Phi es que la fase relativa entre los estados, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Yo creo que con esto es mucho lo que ustedes pueden lograr hacer. De aquí a por la noche, yo no sé qué tanto vayan a ver por la noche porque los que están viendo mecánica estadística, me imagino que le van a estudiar a la profesora todo el día, ¿sí o no? Entonces, exposición. Ah, bueno, entonces ya perdieron el año. Entonces, ya perdieron. Entonces, perdieron el año. Blanca los va, mejor dicho, a coser la pregunta en la exposición. Entonces, usted ya vio mecánica estadística, David. Solo le faltan las dos. Y ya. Ah, bueno, le queda un año. A juicio y este año de gradúa. Invita a todos estos chinos a cerveza en la plazuela y usted lleva el telescopio. ¿No? Bueno, ya somos dos. Entonces, acá vamos a ver una cosa que se llama transformaciones de cambio de base. Listo. Muy bien. Déjame un segundo. Yo aquí me compro una cosita porque pues no creo que me cambie, pero no.
Hola, hola, profe. Muy bien. Entonces, nosotros podemos siempre realizar una transformación de cambio de base, ¿cierto? Entonces, las transformaciones de cambio de base, por ejemplo, para ello, entonces nosotros definimos una transformación unitaria. Transformación unitaria.
que dice que la transformación unitaria dice que el operador U, que es el operador de transformación, por U daga es igual a 1, o al operador unidad. ¿Cierto? Y también se cumple que el operador U daga por U es el operador unidad, ¿cierto? Muy bien. Si yo quiero transformar, o si yo quiero transformar de una base a una base B, ¿cierto? Entonces, transformación de una base A sub M a una base B super M, sub M no, super, ¿cierto? Entonces yo debo de definir el operador U, mi operador U sería la suma, yo lo puedo expresar como la suma sobre K, ¿cierto? De una proyección, ¿cierto? Como un operador proyección, pero entre diferentes bases. Eso es realmente el operador de cambio de base. Es un operador proyección, pero entre diferentes bases, ¿cierto? Entonces, esto sería B super K, el que de B super K por el bra de A super K. ¿Cierto? Muy bien. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, si yo aplico este operador, vamos a ver, si yo aplico este operador sobre el que A super M, entonces me quedaría la suma sobre N, por ejemplo, de B super N por A super N, actuando sobre A super M. Yo sé que esto es un delta de Mn, o sea que esto queda como la suma sobre N de delta Mn por este que es de acá, ¿cierto? Por lo tanto, si yo sumo sobre N, esto simplemente me da B super M. Y aquí lo que yo puedo verificar es que esta es una representación en el espacio abstracto apropiada para un operador de cambio de base. ¿Sí o no? Es una representación supremamente apropiada para un operador de transformación de cambio de base. Bueno, muy bien. Nosotros también podríamos demostrar la unitariedad, eso es importante, demostrar la unitariedad del operador de cambio de base, ¿cierto? Entonces, podemos demostrar que bajo esa lógica, el operador de cambio de base es unitario, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen U daga por U, esto básicamente sería ¿quién? Sería la suma sobre M del ket de B super M por el bra de A super M por la suma sobre N. Bueno, este es el dagado, entonces coloquemos acá. No dagado y acá dagado. Si este fuera el dagado, entonces esto sería el ket de A super N, porque cambio el ket por el bra, por el B super N, ¿cierto? Esto sería la suma sobre M y N de B super M, el que es de B super M, el bracket entre A super M y A super N, que es un delta, por el bra de B super N, ¿cierto? Esto es igual a la suma sobre M y N de delta MN del que es de BM por el bra de
Bn. Cuando m y n son iguales, eso simplemente es la resolución de la identidad en la base B, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esto es el operador unidad. ¿Cierto? Sí, pero ahí hay un delta. Ahí hay un delta que viene del bracket entre AM y AN, ¿cierto? Entonces, no es un caso, no estoy evaluando un caso particular. Es de hecho, M es igual a N ahí, ¿cierto? Debido a la restricción que impone este delta. Muy bien. Utilizando esta lógica de la transformación, esto es muy importante. Ahora, antes que todo, algo importante que, digamos, nosotros tendríamos que mostrar en el taller, yo les puedo hacer ese punto por la tarde, por la noche yo les hago ese punto, pero entonces no lo presenten. Si ese punto está ahí, es que no me acuerdo si ese punto está por separado o cómo está. O de pronto ese punto de la traza, demostrar que la traza es cíclica, ¿cierto? No sé si eso es solo un punto o está dentro de otro punto. Es un solo punto. Entonces les voy a hacer les puedo hacer otro cálculo con la traza. Les puedo mostrar cómo se calcula los elementos matriciales, cómo se calculan los elementos matriciales de el operador transformación cambio de base. Demostramos que la traza es invariante ante el cambio de base. Eso significa que si uno cambia de base, la traza no cambia. Usted puede calcular la traza en la base A o en la base B, en la base C, en la base D y le va a dar exactamente lo mismo. Entonces, la traza depende de la base en la que uno la calcule y por eso es que los observables muchas veces se calculan con trazas. En mecánica estadística, ¿cómo se calcula un observable térmico? Uno sobre la función de partición por la traza del operador de estado por el observable. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque la traza no depende de la base y la física no debería depender de la selección particular de base que uno escoge. Entonces, ese es otro ejercicio que podemos hacer. Y ya entonces hablaríamos de los otros problemas del taller. Haríamos algunas cosas del taller, los dejo comenzados con algunos puntos. Y el miércoles nos volvemos a ver y seguimos hablando. A ver cómo les fue, qué otros puntos hay que hacer, ¿cierto? ¿Qué más preguntas han surgido? Igual me pueden escribir el martes y a cualquier día yo contesto, ¿sí o no? Entonces, en cualquier momento me pueden escribir, pero digamos ese espacio el miércoles, de alguna forma, puede que no nos veamos durante las 2 horas el miércoles, pero pues podemos mirar a ver qué preguntas hay. Puede que no hayan preguntas, ¿cierto? Entonces, pero entonces podemos dejar hasta así, hasta aquí, y ya nos vemos entonces a las 7:15. ¿Listo, chicos?